Buenos días, respetado jurado. Mi nombre es Natalia Serrano Ochoa y junto a mi compañera Laines Machado Medina le damos la bienvenida a la sustentación de nuestro trabajo de grado de maestría titulado Impacto de un recurso educativo digital diseñado en Excelerni, mediado por el aprendizaje basado en retos en la identificación y diferenciación de los sustantivos y adjetivos en los estudiantes de sexto grado en el Colegio Gimnasio del Saber en Valledupar. Agradecemos de manera especial a la magíster Marta Isabel Flores López, directora de este trabajo, y a ustedes, honorable jurado, por acompañarnos en este proceso de 2 años de formación. En los próximos 20 minutos les presentaremos el recorrido completo de nuestra investigación. Partiremos del contexto institucional y el problema que lo originó. Pasaremos por el marco teórico y la metodología que guiaron nuestras decisiones. Y llegaremos al corazón de este trabajo, que es la intervención pedagógica con Saberlin, para cerrar con los resultados y conclusiones y las recomendaciones que dejaremos a la comunidad académica y a la institución. Nuestra investigación se desarrolló en el Colegio Gimnasio del Saber, una institución educativa privada ubicada en el barrio La Granja, en la zona de transición urbana que conecta con el centro histórico de Valledupar con los sectores residenciales del norte de la ciudad. Es un colegio con énfasis bilingüe cercano a la cadena de supermercados Olímpica, lo que hace un punto visible y de fácil acceso dentro de la estructura urbana. Elegimos este contexto no solo por conveniencia institucional, sino porque allí, en una de las aulas de sexto grado, identificamos de primera mano la problemática que hoy les presentamos. Estudiantes con un amplio acceso a la tecnología, pero con vacíos importantes en el manejo formal de la gramática del castellano. Este dato geográfico, que parece simplemente descriptivo, en realidad fue clave para entender que el reto de nuestra investigación no era de acceso, sino de aprovechamiento tecnológico y pedagógico. Vale la pena detenernos un momento en quiénes son nuestros estudiantes, porque allí está una de las claves del problema. Aunque el entorno inmediato del colegio corresponde a familias de estrato 2 y 3, la población estudiantil proviene mayoritariamente de familias de estrato 4, 5 y 6, ubicadas en la zona norte de la ciudad. Eso significa que llegan al aula con amplio acceso a tecnología y a conectividad en casa, pero paradójicamente con vacíos importantes en el manejo formal de la gramática castellana, propios de estudiantes de sexto grado que están en tránsito hacia la adolescencia y a la educación secundaria. La institución, por su parte, cuenta con aulas climatizadas adaptadas al clima cálido del Caribe, biblioteca, laboratorios de ciencia, un coliseo cubierto de uso múltiple y tecnología con conectividad de libre acceso para todos los estudiantes. Esa infraestructura fue justamente lo que nos permitió plantear la pregunta que da origen a esta investigación. Si el colegio ya cuenta con estos recursos tecnológicos, ¿por qué su potencial pedagógico sería desaprovechado específicamente en la enseñanza de la gramática? Este contraste no es una percepción aislada nuestra, sino un fenómeno que se replica en distintas escalas. A nivel nacional, la prueba PISA 2022, aplicada a los estudiantes de 15 años en 81 países, revela que más del 50% de los estudiantes colombianos no alcanzan las competencias básicas esperadas en ninguno de los tres dominios evaluados. Aunque Colombia mejoró su puntaje en lectura, pasando de 385 a 409 puntos entre el 2002 y el 2022, seguimos ubicados entre los países de más bajo desempeño en las competencias lectora. A nivel nacional, la guía del examen Saber 11 confirma que identificar el significado de palabras, expresiones y las relaciones semánticas entre los elementos de una oración es precisamente una de las mayores dificultades para los estudiantes colombianos. Y a nivel local, en el Gimnasio del Saber, los simulacros y diagnósticos internos del área de español constataron algo muy concreto. Los estudiantes de sexto grado confundían categorías gramaticales tan básicas como los sustantivos y los adjetivos. Identificamos que estos respondían a varias causas entrelazadas. Una de ellas es la prevalencia de metodologías tradicionales centradas en la memorización de reglas gramaticales descontextualizadas. Otra es los vacíos acumulados desde ciclos anteriores de educación básica.
y también una desconexión entre lo que se enseña en el salón de clases y lo que los estudiantes necesitan para comunicarse en su vida cotidiana. Este panorama nos hizo formular la pregunta que orientó toda nuestra investigación. ¿Cuál es el impacto de un recurso educativo digital desarrollado en Learning mediado por el aprendizaje basado en retos en la identificación de sustantivos y adjetivos de estudiantes de sexto grado del Colegio Ignacio de Saber en Valledupar? A partir de esta pregunta trazamos nuestro objetivo general: desarrollar un recurso educativo digital en Learning con aprendizaje basado en retos que promoviera esa identificación de categorías gramaticales. Y para llegar ahí nos propusimos cuatro objetivos específicos que en realidad terminaron siendo la ruta natural de toda nuestra investigación. Primero, aplicar un pretest para determinar el nivel inicial de los estudiantes en la identificación y diferenciación de sustantivos y adjetivos. Segundo, diseñar el recurso educativo digital a partir de estos resultados diagnósticos. Tercero, implementarlo en el grupo durante un periodo determinado de intervención. Y por último y cuarto, evaluar su impacto mediante un post-test comparado con la prueba inicial. Como verán en un momento, cada uno de estos cuatro objetivos corresponde exactamente a una fase de nuestra metodología que estaremos presentando a medida que avancemos. Nuestra investigación se sostiene sobre cinco marcos que dialogan entre sí. El marco contextual describe la institución que ya conocemos. El marco teórico es el más determinante para el diseño de Saberlin. Partimos de la gramática generativa de Chomsky de 1965, quien entiende la lengua como un sistema de reglas innato, pero reconocimos, siguiendo a Himes, que el conocimiento lingüístico solo cobra sentido real cuando se pone en práctica en situaciones comunicativas concretas. Canal y Swain, por su parte, en 1980, nos permitieron entender la competencia gramatical como una pieza clave dentro de una competencia comunicativa más amplia. Y Holiday, con su mirada sistémico-funcional, nos mostró el lenguaje como un potencial para producir significados y no solamente como un conjunto de categorías para clasificar palabras. A esto se suma Myhill, quien entiende la competencia gramatical como la capacidad de usar estas categorías funcionalmente en la construcción de significados, más allá de reconocimiento memorístico. El marco normativo nos llevó a la Constitución Política de Colombia, la Ley General de Educación de 1994 y los estándares y derechos básicos de aprendizaje del Ministerio de Educación Nacional para el ciclo de sexto a séptimo grado. El marco pedagógico integró el aprendizaje significativo de Ausubel, en el constructivismo sociocultural de Piaget y Vygotsky, el aprendizaje por descubrimiento de Brunner, el modelo TIPAC de Mishra y Koehler y los principios del aprendizaje basado en retos de Nichols y Cator, junto con la gamificación planteada por De Terring y colaboradores. El marco tecnológico nos dio las bases de usabilidad y diseño instruccional necesarias para construir el recurso en S-Learning. En conjunto, estos cinco marcos no son compartimientos separados, son la columna vertebral que sostiene el porqué del cual diseñamos a Berlín en la manera exacta en que lo hicimos. Para responder a nuestra pregunta de investigación, adoptamos un enfoque mixto, cuantitativo y cualitativo, de tipo descriptivo, enmarcado en el modelo de investigación Acción Educativa, propuesto por Restrepo en el 2004, siendo este modelo el más coherente porque buscamos no solamente diagnosticar el problema, sino intervenir directamente en la práctica pedagógica y valorar sus resultados en el tiempo. Trabajamos en cuatro fases: diagnóstica, que en el pretest y los diarios de campo aplicamos; el diseño, donde planificamos el recurso Saberly; la implementación, con cuatro sesiones estructuradas bajo a un aprendizaje basado en retos; y la evaluación con el post-test y la triangulación de resultados. La población fue de 85 estudiantes de sexto grado del colegio, de los cuales seleccionamos mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia una muestra de 32 estudiantes, conformada por 16 niños y 16 niñas, con un promedio de edad de 11 años y un estrato 4 socioeconómico predominante. La estrategia de intervención fue el recurso Saberly, desarrollado con la herramienta Excel y articulado bajo el modelo TIPAC y con actividades progresivas de gamificación distribuida en cuatro secciones a lo largo de 5 semanas académicas, considerando que los estudiantes reciben la asignatura 2 veces por semana con una intensidad horaria de 2 horas por encuentro. Para la recolección de datos usamos un pretest y un posttest de 20 ítems cada uno,
de selección múltiple, validados por juicio de experto con un índice de validez superior al 90% y complementados con diarios de campos organizados en tres fases: la descriptiva, la crítica reflexiva e interventiva. El recurso mismo fue validado adicionalmente por el modelo Lori de Nesbitt y colaboradores, evaluando su funcionalidad, su navegabilidad, su pertinencia pedagógica frente a los principios del aprendizaje basado en retos. Para el análisis, combinamos estadísticas descriptivas sobre los datos cuantitativos, sus porcentajes de acierto, sus medidas y dispersión, con un análisis categorial cuantitativo de los diarios de campo cualitativos. Y triangulamos ambas fuentes para interpretar los hallazgos desde un enfoque hermenéutico, buscando convergencias completamente y posibles discrepancias entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Aquí llegamos al núcleo de nuestra investigación. El punto de partida fue lo que llamamos una paradoja institucional, un colegio bilingüe innovador que sin embargo mantenía una enseñanza gramatical memorística y repetitiva, tal como lo advertía Canal y Swain en 1980. Nuestra respuesta fue resignificar la gramática desde el aprendizaje basado en retos y la gamificación a través de un recurso educativo digital que bautizamos Saberlink, explorando el mundo de las categorías gramaticales. Lo desarrollamos en la herramienta Xlearning, una herramienta de código abierto que puede ejecutarse incluso sin conexión a Internet una vez que esté descargada, lo que amplía su potencial de uso en contextos por conectividad limitada. Integramos tres componentes claves: secuencias progresivas de aprendizaje, mecanismos de retroalimentación inmediata y elementos de gamificación como niveles, retos y recompensas. Con esto buscamos que el estudiante dejara de ser un receptor pasivo de definiciones y se convirtiera en un agente autónomo y autoregulado de su propio aprendizaje. La implementación se organizó en cuatro fases progresivas. El primero centrado en la identificación básica de sustantivos y adjetivos. El segundo, integración y clasificación de adjetivos. Tercero, retos de gamificación gramatical y concordancia. Y el cuarto, aplicación contextualizada del lenguaje. Todo este proceso se desplegó siguiendo las mismas cuatro fases metodológicas que ya mencionó mi compañera Natalia: diagnóstico, diseño, implementación y evaluación. Permítanme compartirles lo que encontramos en cada uno de estos momentos. En el diagnóstico, con los 32 estudiantes, el promedio general fue de 11,25 sobre 20 puntos, es decir, 56,25%, un nivel medio-bajo. Pero lo más revelador fue la estrecha por las categorías de los sustantivos abstractos y los sustantivos comunes, que mostraron acierto entre 65,6 y 59,4%, respectivamente. Los adjetivos calificativos fueron los puntos más críticos, con apenas 43,8% de aciertos, y la función del adjetivo dentro de la oración se quedó exactamente en la mitad, un 50%. Esta brecha específicamente fue la que terminó orientando el diseño de Saberle hacia un reconocimiento contextual del adjetivo y no memorístico. Durante la implementación, los diarios de campo registraron algo que los números por sí solos no cuentan: estudiantes que transitaron de la dependencia del docente para la resolución autónoma y que perdieron el temor a errar gracias a la retroalimentación inmediata que ofrece el recurso digital. Uno de ellos, de los estudiantes, se expresó de una manera que como investigadoras nos pareció muy diciente. El niño expresó: si digo camisa azul, camisa es la cosa y azul es como se ve. Una frase que evidencia una comprensión funcional y no memorística de la gramática. En la evaluación final, 27 de los 32 estudiantes presentaron el post-test. Los otros 5 estudiantes restantes estaban presentando o representando el municipio en unos juegos deportivos, y la mayoría superó el 70% de aciertos, varios alcanzando el 100% con una reducción notable de la dispersión entre los resultados individuales. Fue precisamente en la categoría de adjetivos, la más débil en el diagnóstico, cuando se registró el mayor margen de mejora, validando la efectividad del diseño frente a la necesidad que habíamos identificado desde el inicio. A la luz de este hallazgo, podemos afirmar que nuestro objetivo general fue considerablemente logrado. El recurso educativo digital Saberlin sí promovió la identificación y la diferenciación de sustantivos y adjetivos,
diferenciándolos entre ellos en los estudiantes de sexto grado del gimnasio del saber. Y esto se sostiene teóricamente. El tránsito que observamos va desde el estructuralismo de Chomsky, centrado en la memorización de reglas, hacia la competencia comunicativa de Himes, donde el lengua se usa en contextos reales, el juego y la mediación social, como plantea Piaget y Vygotsky, que fortalecieron este proceso dentro de la zona de desarrollo próximo en cada estudiante, y la construcción de significado desde el enfoque de Halliday. Se hizo visible que las producciones espontáneas de nuestros propios estudiantes, el impacto que identificamos que opera en estos tres niveles, el plano pedagógico, con estudiantes que transitaron de la comprensión memorística hacia la comprensión funcional de la gramática. En el plano didáctico, como docentes que dejaron de ver el recurso digital como un accesorio y lo integraron como una mediación real del aprendizaje. Y en el plano institucional, porque esta experiencia sentó las bases para el recurso sistemático de recursos digitales en nuestro currículo del Gimnasio del Saber, en total coherencia con un enfoque bilingüe e innovador. A partir de estos resultados, dejamos tres tipos de recomendaciones. En el ámbito pedagógico y docente, sugerimos adoptar de manera sistemática el modelo CIPAC de Mishra y Coelho, articulando el conocimiento disciplinar, pedagógico y tecnológico, y desarrollar secuencias que convienen explicación práctica y guiada como eventualidad funcional del lenguaje. Seguimos Usubel con su aprendizaje significativo. En cuanto a evaluación formativa, recomendamos utilizar la retroalimentación inmediata digital como motor del aprendizaje autorregulado y continuo. Y en el ámbito institucional, proponemos promover programas de formación docente continua para que los docentes utilicen metodologías activas, así como garantizar la actualización de Saberlink en otras áreas y ejes del currículo. Dado que al estar construido en una herramienta de currículo abierto, puede ser utilizada por otros docentes para trabajar categorías gramaticales como adverbios, conjunciones y proposiciones. Como futura línea de investigación, planteamos extender esta propuesta a otros grados del colegio y evaluar su impacto a mediano plazo sobre la producción escrita de los estudiantes. Con esto damos por cumplida la presentación central de nuestro trabajo de grado. Queremos agradecer nuevamente a la Magister Marta Isabel Flores López por su acompañamiento constante durante todo este proceso. Al Colegio Gimnasio del Saber por abrirnos sus puertas y confiar en nuestra propuesta. Y a ustedes, honorable jurado, por el tiempo dedicado a la lectura y evaluación de nuestro trabajo. Las referencias bibliográficas completas quedan a su disposición en las diapositivas finales y en el cuerpo del trabajo. Esperamos que este recorrido haya dejado claro que el valor de Saberlink como una herramienta pedagógica real y no es solamente como una herramienta tecnológica más. Quedamos abiertas a los comentarios y observaciones. Muchas gracias. Muchas gracias.